Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast de Deontología Jurídica del curso dirigido por la profesora Margarita Milagro Delgado Arroyo. Somos el grupo 1 conformado por Rosleila Ramos, Daniela Yontop y mi persona Carmen Hurtado. Y hoy abordaremos un tema que genera bastante debate en la práctica profesional del derecho. ¿Debe existir amistad, afecto o apego entre abogado y cliente? A lo largo de este episodio analizaremos estos dilemas éticos que pueden sugerir cuando la empatía profesional se mezcla con los sentimientos personales, algo muy común en la vida, ¿cierto? Eh, Poniendo también en riesgo la objetividad e independencia de todo abogado debe mantener. También reflexionaremos sobre todo lo que establece el Código de Ética del Abogado peruano, revisaremos un caso real relacionado con este tema y cerraremos con algunas conclusiones sobre cómo equilibrar la empatía humana con la responsabilidad profesional. Les invitamos a los compañeros durante los próximos minutos para explorar este tema desde una mirada ética, humana y jurídica. Muy bien. Para entender si puede existir amistad o afecto entre abogado y cliente, primero debemos partir desde el marco teórico jurídico que regula esta relación. El Código de Ética del Abogado peruano, en el artículo 2, establece que el abogado debe actuar con independencia moral y técnica y que debe evitar toda influencia externa que pueda afectar su criterio profesional. Es decir, las decisiones del abogado deben basarse en el derecho, no en las emociones personales o vínculos afectivos. Asimismo, el artículo 4 dispone que el abogado debe abstenerse de aceptar un caso cuando su objetividad pueda verse afectada por relaciones personales, familiares o de amistades, tanto con su cliente como con la parte de contraria. Esto implica que el código no prohíbe la amistad, pero sí exige una prudencia y autocontrol ético para evitar que esta cercanía interfiera en la búsqueda de la verdad y la justicia. Desde una perspectiva doctrinaria, Luis Recansi Chiches señala que el abogado debe mantener una ética de la responsabilidad. ¿Qué significa eso? Actuar conforme a los deberes profesionales incluso cuando las emociones personales podrían llevarlo a actuar de otra manera. En otras palabras, según este autor, la justicia no puede administrarse desde el corazón, sino desde la razón ética. Bueno, en esta línea también el autor Carlos Fernández explica que el abogado, por la naturaleza fiduciana de su labor, tiene el deber de mantener una distancia prudente con su cliente. Por la confianza no debe confundirse con la intimidad. El cliente deposita en el abogado su libertad, su patrimonio e incluso su honor, y eso exige una objetividad y un control emocional. Bueno, por último, la amistad puede existir, pero debe estar subordinada al deber de independencia y el principio de objetividad. Estos son pilares importantes para una buena relación entre abogado y cliente. Ok, me parece muy acertado lo que mencionas, pero también ocurre algo, o sea, ¿qué pasa cuando esa amistad o afecto se traduce en un conflicto ético? En la práctica profesional es común que el abogado desarrolle empatía hacia su cliente, sobre todo en casos sensibles, como lo pueden ser la defensa penal, procesos familiares o laborales. Sin embargo, cuando esa empatía se transforma en apego emocional, pueden sugerir en especial tres dilemas principales que he detectado. El primero es el dilema de la objetividad. El abogado puede dejar de analizar las pruebas con imparcialidad y tomar decisiones motivadas por la compasión o el miedo a decepcionar al cliente. Segundo, el dilema de la lealtad. El artículo 9 del Código de Ética indica que el abogado debe ser leal, pero su lealtad es hacia la verdad y la justicia, no hacia los sentimientos. La amistad no puede justificar actos contrarios al derecho, como encubrir información o manipular argumentos. El tercero, el dilema de conflictos de intereses, algo que hemos visto en clase. El artículo 25 del Código de Ética del Abogado señala que constituye falta grave actuar con conflicto de intereses o falta de independencia moral. Si el abogado siente un compromiso personal con su cliente, puede llegar a anteponer ese vínculo a su deber legal. Bueno, hasta este punto la doctrina nos ayudaría mucho la doctrina de Noberto Bobbio. Sobre la ética profesional nos resultaría muy útil. Bueno, y este autor afirma que el profesional ético es quien debe distinguir entre el bien humano y el bien profesional. ¿Qué nos quiere decir Bobbio? Es decir, entre la compasión que puede sentir por el cliente y el deber jurídico, debe representarlo con objetividad. Finalmente, en un Estado de derecho moderno, el abogado no puede ser solamente un amigo solitario, sino un profesional ético comprendido con la verdad, como sostiene el jurista Eduardo en su famoso Decálogo del abogado. Tu deber es luchar por el derecho.
pero el día que encuentres el conflicto, el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Esta frase creo que es muy clave para el equilibrio que todo abogado debe mantener entre la empatía y rectitud. ¿Qué nos podría, o qué nos podrías decir, Rose, sobre, digamos, algún caso que hayas investigado? ¿Nos podrías comentar? Sí, exactamente, acá tengo un caso práctico. Bueno, para entender cómo la amistad puede poner en riesgo la ética profesional, revisaremos el caso real del Colegio de Abogados de Lima, resuelto mediante la resolución número 089-2016, CE Departamento de Callao. En este caso, una mujer había contratado a un abogado para que le representara en un proceso judicial. Durante el tiempo del patrocinio, se generó una relación de confianza y amistad entre el abogado y la esposa de la demandante, lo que hacía que, que la clienta, bueno, perdón, que la cliente sintiera plena seguridad en él. Sin embargo, pasado un tiempo, esa relación profesional terminó y el abogado decidió asumir la defensa de la parte contraria en un nuevo proceso judicial relacionado con el mismo conflicto. Lo más grave fue que nunca informó a su ex clienta que ahora representaría el lado opuesto del litigio. Cuando la mujer se enteró, presentó una queja ante el Colegio de Abogados de Lima, alegando que se sentía traicionada porque había confiado en el abogado, no solo como profesional, sino también como amigo en su entorno familiar. El Tribunal de Ética analizó el caso y concluyó que aunque esto no exista, o bueno, o no se dirija a un delito, sí había una infracción ética grave. Según el artículo 25 del Código de Ética del abogado peruano, constituye una falta grave actuar con conflicto de intereses o falta de independencia moral. Además, consideró haber vulnerado el artículo 13, que obliga al abogado a actuar con honradez, probidad y buena fe, ya que el profesional debió comunicarse de forma expresa su decisión de asumir un nuevo patrocinio. El fallo final fue una sanción disciplinaria y multa al abogado por actuar sin transparencia y por haber permitido que una relación de confianza personal influyera en su deber de independencia. En este caso, demuestra que la amistad o el afecto con un cliente puede volverse un arma de doble filo. Mientras genera confianza, también puede prometerse la objetividad. Bueno, en el fondo, el problema no fue la amistad en sí, sino la falta de límites éticos. El abogado debió abstenerse de presentar a la contraparte o al menos comunicarlo con claridad para no vulnerar la confianza depositada en él. Este ejemplo refleja el dilema central de nuestro tema. El abogado debe ser empático para no confundir la empatía con el apego. La amistad no puede estar por encima de la ética profesional. Y siendo así, ¿qué piensa que podríamos concluir con el tema, Noelia? Bueno, pues debe haber, bueno, después de haber explorado de esta profundidad el tema, creo que podemos llegar a una conclusión clara, pero profundamente reflexiva. La amistad entre abogado y cliente es un tema que genera mucha controversia y siempre lo hará dentro de la práctica de derecho. Y no es para menos, claro. Por un lado, la relación humana es inherente al ejercicio de nuestra profesión. Y sin duda, el abogado debe ser empático, escuchar y comprender las preocupaciones de su cliente. Obviamente eso es fundamental. La confianza es, y sin dudarlo, es un pilar esencial de en cualquier relación profesional. Pero, sin embargo, lo que hemos visto a lo largo de este podcast es que la amistad, el afecto o el apego personal tiene límites dentro de la ética profesional. Y esos límites deben ser claros y rigurosos, porque el derecho no puede ser dictado por las emociones, sino por la razón y la justicia. En el caso que hemos compartido, el abogado actuó correctamente al ser empático con su cliente, pero fracasó al no mantener la objetividad, al no separar su afecto de su responsabilidad ética. El conflicto de intereses que surgió por la falta de información y transparencia no solamente comprometió su independencia profesional, sino que también puso en peligro la confianza en la profesión. Este caso nos recuerda que el vínculo personal no debe inferir en el ejercicio del derecho. En ese sentido, aunque el código no prohíbe la amistad, sí establece que el abogado debe actuar en función del interés público y la justicia, por encima de sus propios sentimientos. Y eso nos lleva a una pregunta esencial. ¿Puede el abogado ser un buen profesional y al mismo tiempo mantener su humanidad sin comprometer sus principios éticos? Bueno, pues la respuesta a esto es que sí, pero solo si sabemos equilibrar en dos aspectos. El abogado no tiene que despojarse de su empatía, de su capacidad para sentir y comprender las necesidades humanas de sus clientes, pero debe ser prudente al no dejar que esas emociones alteren su juicio técnico ni ponga en riesgo la integridad de su actuación profesional.
Así como abogados, bueno, nosotros como abogados, el reto que tenemos es claro, mantener nuestra humanidad sin perder nuestra responsabilidad ética y profesional. Solo así podremos ganarnos la confianza de nuestros clientes, pero también el respeto de la sociedad, y esto se espera de nosotros, una justicia imparcial y compromiso con el derecho. Eso es todo por nosotros. Muchas gracias.